No, no juzgo actitudes ni los porqués de nadie, ¿no? Cada uno sabrá por qué obra cuando obra en cada momento. Y él también empezó, bueno, él recordó, él empezó su intervención recordando el voto contrario de Coalición Canaria y que como que Coalición Canaria, el grupo parlamentario, bueno, se había votado en contra de la guerra, y buscando, digamos, la escaramuza. En ese sentido fui bastante paciente, bastante ponderado. Procuré jamás enfrentarme a ningún grupo político, sino llevarlo tenía los elementos y los instrumentos necesarios para sacar la proposición de ley. No hice enfrentamiento personal de ningún tipo, llamé a la razón y se prosperó no la propuesta que yo llevé nítidamente al Parlamento, pero logré conciliar entre las propuestas más técnicas que políticas que me hacía el Partido Socialista con las propuestas más políticas que llevaba yo. Se casó la propuesta, estuvimos el pleno día del debate, quedamos para al día siguiente por la mañana llevar una propuesta cerrada que la pudiéramos votar entre todos. Me reuní con García y con los demás grupos políticos y al final consensuamos una propuesta que al día siguiente se aprobó por unanimidad, efectivamente. Mira, yo me acuerdo que en aquellos días, no sé cómo ni por qué, pero sé que tuvimos una charla desde Contenidos Canarios con García Denis, con él, personal. Y me acuerdo... Para un poco para que ustedes, le llamáis a ustedes, para un poco para asesorarse también, un poco, digo yo, ¿no? Pues sería eso. Yo sí me acuerdo el encuentro con él, pero no me acuerdo el cómo, pero seguramente sería una acción tuya, seguramente. No, motivado por, claro. Sí, sí. Y entonces él, me acuerdo que dijo una cosa que daba la sensación como que podía ser un freno, y yo cuando se la oí a él, me pareció que era un gran acierto. De hecho, se incorporó y creo que lo ha sido. Y es cuando él dijo, marcaba una prevención como diciendo, vale, el silbo deberá entrar, pero no va a entrar como diga el consejero ni como digan los técnicos que él tiene, sus amigos en la consejería, sino tendrá que ser una comisión técnica científica la que diga qué silbo, cuánto silbo y cómo. Yo cuando se lo oí decir eso, para mí adentro, eso no se me había ocurrido a mí. No lo tenía en mente, pero dije, coño, creo que lejos de ser un obstáculo, usted está poniendo aquí los cimientos de algo que yo creo que ha sido una de las claves del éxito, que ha sido, ¿verdad? Importante a la propuesta, sí. Yo comparto contigo esa opinión también. Sí. Y de hecho, ha habido otro proceso en el que la comisión estuvo disuelta 15 años, o sea, se acabó el programa Contenidos Canarios, nos echaron, pero lo echaron todo. Lo echaron todo. De todo, sí. Incluso la comisión técnica que había aprobado el Parlamento tardó por lo menos un año en formalizarse, porque la proposición de ley fue a principios del 97 y hasta el 98, finales del 98, casi 7 meses antes de las elecciones, a pesar de que yo había insistido en que se reuniese, pues tardaron más de un año en constituirla. ¿Sí? De hecho, bueno, la comisión ahora mismo vuelve a llevar ya, no sé si un año o dos, no lo sé, sin reunirse. Lo cierto es que, bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. Quiero decir, es como si no hubiera un organismo o voluntad o un mecanismo por el cual haya una persistencia en el trabajo, sino parece que son empujones, ¿verdad? Parece que son empujones y parálisis a veces, ya te digo, de 10 años o de 12 años, ¿no? Y eso es, la verdad que es una pena porque pues yo qué sé, hubiéramos podido avanzar. Tú estuviste en el Parlamento hace 2 años, en el 17, no sé si hace 2 años todavía, en el que se da una especie como de salto, ¿no? Cualitativo. Tú, como fuiste diputado y como eres hombre de política, me gustaría que lo explicaras a la gente. ¿En qué se parece
y cuál es el salto de ese último acuerdo de hace 2 años, ya veremos en qué punto está, al lado del que propusiste tú en su día. Mira, Rogelio, en la vida no hay una etapa final en los quehaceres humanos. Quiero decirte que con el tema del Silvo, tú sabes que han habido bastantes padres, ¿no? Acá, todo el mundo ha querido apropiarse, eh, porque en política tienen ese vicio, que es trabajar poco, pero salir mucho en la foto. Trabajar poquito. No, esa es la realidad. Es más, a los que trabajamos un poquito, no somos muy bien avenidos, ¿no? Sí, efectivamente hace 2 años se me invitó a mí por parte del proponente era de Podemos, me parece, a un acto, lo cual digamos que el haber estado allí y el habernos invitado, pues eso son cosas que van para los políticos, ¿no? Es decir, hombre, vamos a hacer dando participación a los que en distintos momentos históricos han participado a que hoy estemos aquí, cosa que no hicieron cuando el Silvo pasa a patrimonio, pues no se hacen esas cosas, digamos, se apoderan del asunto. Yo te puedo decir a ti que, salvo esa invitación que a mí me hacen al Parlamento hace 2 años, conmigo nadie, para nada. Y como incluso mi propuesta en el Parlamento estaba resguardada por aquello que se llama el lenguaje silbado, la isla de la Gomera, y tú en Google tecleas Silvo Gomero, no aparece ni proposición de ley, ni su aprobación, ni el debate, ni la intervención. Tienes que ponerle el lenguaje silbado de la isla de la Gomera para que te aparezca. Después, digamos, se ha popularizado Silvo Gomero, y lo del lenguaje silbado de la isla de la Gomera es una cuestión de tipo más técnico y de uso técnico que a nivel popular. Por eso cuesta tanta dificultad. Pues lo que me comentaba de la visita al Parlamento, bueno, pues es un eslabón más en fortalecer la presencia del Silvo. Y hay que agradecerle al proponente y todas aquellas personas que en el futuro hicieran algo por el Silvo, pues habría tenido, digamos, que agradecérselo y tenérselo en cuenta. Así es como yo creo que es la política. Tú heredas las cosas en unas condiciones, tratas de mejorar el espacio vital que te toca y otros que están detrás, incluso que mejorarán lo que tú has hecho. Eso es importante, ¿no? Que la concepción sea esa. Claro. Mira, como Gomero te pregunto, el Silvo Gomero, yo el otro día decía, la vestimenta del Gomero, la alimentación del Gomero, el modo de desplazarse o divertirse del Gomero, nunca volverá a ser el que fue a mediados del siglo XX. Eso no va a volver a ser nunca así. Pero mi pregunta es, ¿qué futuro le ves tú al Silvo Gomero? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo imaginas? El Silvo puede estar en un museo, puede estar... ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo te gustaría imaginar el Silvo Gomero? Hombre, yo el Silvo Gomero lo imagino cuando haya, digamos, conciencia planetaria, porque es un tema de tipo planetario. El Silvo Gomero no es un tema de una isla de la Gomera, ni siquiera de un archipiélago canario. Tú antes nombrabas que en distintas partes del mundo hay unos silvos en Turquía, en México, en el sur de Francia, etcétera. El día que hay una expresión, sobre todo ahora con los medios de comunicación, como puede ser Internet, silbado, y que haya presencia, pues tal vez de México, porque lo nombramos ahora, o de Turquía, y de Francia, y de la propia Gomera, es silbarle en comunicación al mundo y cada uno en su país haciendo la traducción correspondiente de ese mensaje, ¿no? Coordinado a nivel mundial, por así decirlo, ¿no? ¿No crees? A ver, como realmente con los mexicanos, si no silban mazatecos, sino si silban español, sé que nos podríamos entender, pero con los otros, yo desde luego ya comentaba que sí veo que en lo que La Gomera hizo
y el paso a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad ha hecho que los lenguajes silbados del mundo, yo suelo decir, miren a La Gomera como faro, como faro. Lo que pasa es que los destellos que estamos mandando, por ejemplo, aquel primer congreso de lenguajes silbados, pues fue importantísimo, pero fue el primero, pero no ha habido más. Claro. Igual va siendo, ¿verdad? ¿Verdad? Igual va siendo ahora, ¿no? Igual va siendo ahora. Porque la voluntad política tiene que estar detrás de todo, tiene que estar detrás de todo, y para eso hay que tener pues una sensibilidad bastante especial y darle al silbo gomero como lenguaje, la importancia que tiene. Como lenguaje. La importancia que tiene no es un elemento etnográfico o que pertenece al folclore, no. Es todo eso y mucho más, que es el lenguaje. Y mucho más. En cuanto que es el lenguaje, yo sé que hay impedimentos del habla, que uno habla francés, otro habla turco, pero algún mecanismo o de traducción próxima podría haber que enlazase los mensajes y lo haga recorrer por todo el mundo. Yo creo que es una cuestión de pensarlo bien, porque la cuestión técnica del traductor, bueno, yo cuando voy a los aspectos técnicos, de eso sabes tú mucho más que yo, pero desde que algunos aspectos técnicos fuesen, digamos, fuesen avalados responsables, una propuesta que se le puede hacer incluso a la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasar? A la Unión Europea o incluso a la ONU, ¿no? Como expresión de hermandad entre los pueblos, etcétera. Es decir, lo que pasa es que hay que tener voluntad. Ya le digo cómo se conseguiría el hacer lo posible, siempre que técnicamente se formase un estudio pertinente de hacer lo posible. Todo será posible si lo imaginamos. Si no lo imaginamos, pues no va a ser posible. Pero a ver si nos ponemos, a imaginarlo. A ver si es posible imaginarlo. Yo creo que sí. Si es posible imaginarlo, es posible hacerlo. Mira, una pregunta técnica, pero de gestión política. ¿Ves he oído decir que las consejerías de educación, las instituciones, la consejería de educación, incluso un cabildo, incluso como están tan sujetas a los avatares de los movimientos, de las correlaciones de fuerzas políticas, les cuesta mantener una línea definida de trabajo? Y además suele ser habitual que cuando un equipo nuevo entra, dice, bueno, voy a quitar todo lo que se hizo antes, no importa si bien o mal, y voy a tener... Y entonces, yo he oído a personas, a mi gusto, capacitadas, sugerir la creación de una entidad, un patronato, una fundación, por ejemplo, ponen el ejemplo de la Fundación César Manrique, de modo que si hubiera una fundación que tiene unos estatutos, un presidente, un mandato y 2 o 3 personas dispuestas a darlo todo por ella, los avatares políticos. Sí. ¿Verdad? Entonces, no podría estar 15 años sin reunirse la comisión técnica. No podría, por ejemplo, desde que se le entregó al que era consejero de educación en aquel momento la propuesta de borrador de orden para la creación de las escuelas insular y municipales de La Gomera, hasta que se creó el aula insular, pasaron 12 años. Una monstruosidad. Entonces, yo te pregunto, si tú lo conoces más, ¿te parece factible y conveniente o la fundación u otro cuerpo, un organismo, pero algo que tenga entidad, al margen del director general, al margen del presidente de gobierno o del consejero de turno, ¿no? Sino que tenga una entidad propia? ¿Te parece conveniente eso? Has dado con la clave de que tenga en el primer estadio, digamos, el apoyo político para el apoyo financiero, por así decirlo, pero luego para no someterlo a los vaivenes de la política, hay que concretarlo perfectamente en una fundación. Yo creo que la fundación sería lo mejor.